Estamos en línea con la kinesióloga Analía Vilches, que tengo el enorme gusto de saludar. ¿Cómo estás, Analía? Buen día. Hola, buen día, Judith, buen día, Mariano. Bueno, un placer charlar con vos y esto que anticipaba recién, ¿no? La importancia de la kinesiología motora en pacientes de COVID. Yo decía que es uno de los efectos secundarios que deja el COVID, que quizás uno no lo ve, no lo percibe si no tenés a alguna persona cercana. Ante todo, me gustaría que explicaras a qué se llama kinesiología motora. Bueno, Judith, es un poco lo que por ahí no se ve mucho de la kinesiología, porque bueno, nosotros principalmente este trabajo que realizamos lo realizamos en paciente crítico, o sea, dentro de una terapia intensiva, de una unidad de cuidados intensivos. Y lo tratamos no solamente con COVID, sino lo veníamos haciendo ya con el paciente crítico. Lo que pasa es que el paciente COVID, el que ingresa a esta unidad, termina siendo un paciente crítico, por supuesto. Uh-huh. Entonces nosotros los kinesiólogos lo que hacemos es tratar, una vez que se ha estabilizado hemodinámicamente, digamos, este paciente, rehabilitar sus funciones, empezar con la rehabilitación de sus funciones motoras. Obviamente que es un caminito lento, es un caminito que lo hacemos dentro de un equipo de trabajo enorme y bueno, que es necesario, por supuesto, porque el paciente crítico, el paciente COVID, adquiere lo que se le llama, lo que nosotros vemos en estos pacientes, que es la debilidad adquirida del paciente crítico, la polineuropatía, que bueno, que tiene con algunas secuelas que dan algunos pacientes y otros, por supuesto, y con suerte no, pero bueno, están muchos tiempos intubados, con ventilación mecánica, Sí. sedados, y bueno, estas son las consecuencias de todo eso. Sería como una consecuencia de todo lo que van vivenciando dentro de la terapia intensiva. Claro, claro. Yo decía que esto es lo que uno no ve, porque una vez que una persona le dieron el alta o quizás desde su casa pudo recuperarse, uno piensa que ya está, que ahí terminó la historia, y no siempre es así. No, por supuesto. Nosotros tenemos pacientes, en el hospital donde trabajo, tenemos la suerte de tener kinesiólogos, de contar con un equipo de kinesiólogos que trata al paciente crítico, este que te estoy diciendo, Sí. después que lo trata en una parte más subaguda, en sala, ya cuando es pasado a sala, y después tenemos nuestro centro de rehabilitación, que eventualmente el paciente ingresa al centro de rehabilitación de forma ambulatoria, o sea, cuando ya se le dio el alta. Uh-huh. Ahora, muchos de estos pacientes, cuando no pueden venir al centro de rehabilitación, se van con kinesiología domiciliaria, porque bueno, hay muchos que recuperan, inclusive dentro de la terapia, y recuperan muchas funciones, pero hay otros que les cuesta un poco más, y bueno, se van con muchas secuelas a su casa también. Bueno, ahí estás respondiendo justamente la pregunta que te quería hacer, pero me gustaría que la completes un poco más, Analía. Sí. ¿Cuál es la importancia del kinesiólogo en esta recuperación? Para que nosotros comprendamos que el ser humano es, una totalidad, que no es solamente la cuestión infectológica o pulmonar o neumonóloga, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol del kinesiólogo? Bueno, la kinesiología en general, no solamente acá, pero en la kinesiología en general nosotros tenemos mucho contacto con el paciente. Somos una profesión, tenemos esta profesión tan linda que no solamente tenemos lo cotidiano, sino que tenemos poder hacer un nexo con el paciente, que es muy lindo. Entonces, no solamente abordándolo desde lo que nosotros sabemos hacer y de lo que nos prepara la facultad, por supuesto, de la patología, de cuándo está indicado, cuándo no, cuándo debemos abordarlo, sino también que nosotros abrazamos de alguna manera al paciente para acompañarlo en todo este proceso. Casi todos los que nos dedicamos a esto vemos a este paciente en su totalidad, no solamente el paciente que viene enfermo
y que se cura, sino el paciente que viene con su familia, con la familia que lo está esperando afuera, con la familia que padece, con lo que se dedica, con lo que como que necesitamos que él se reinserte en eso que estaba haciendo antes de caer en esto, ¿no? Sí, yo me imagino la satisfacción que deben tener Sí, vos, digo, como kinesiólogo y digo en tus colegas, ¿no? De ver sí, esos avances. Entiendo que es en ese sentido, como hay mucha frustración también hay sí, mucha, mucha alegría. sí, por supuesto. Son pocos los avances, pero los pocos que van siendo los cuantificamos como grandísimos, porque la verdad es que ver un paciente muy invadido en pocas semanas estar moviéndose y nosotros como que vemos esa recuperación, cuando ya ingresan en esa recuperación, rehabilitación, día a día van recuperando tanto que en una semana quizás un paciente que estaba sin poder moverse ya puede llegar a pararse, y para ellos inclusive es algo como que es muy fuerte para ellos ver. Por ahí no creen que pueden hacerlo, cuando muchas veces Sí. abordamos al paciente y le decimos, bueno, hoy por cómo te encontramos, cómo son tus mediciones, hoy por la evaluación que tenemos de tu fuerza vas a poder bipedestarte, o sea, pararte, y como que no lo pueden creer y sí, después lo logran y dicen, bueno, no lo podía creer, muchas veces con los gestos, ¿no? Porque Sí. hay pacientes que están intubados y que realizan esto. Entonces, Qué para fuerte ellos esto que y estás para contando. nosotros, sí. Me imagino, Analía, que también tiene que ver mucho la actitud del kinesiólogo, ¿viste? Porque es como el que le da aliento, el que le dice vos podés recuperarte de esto, que en este gran desconocimiento que hay del COVID. Creo que recién dentro de unos años vamos a poder llegar a entender de qué se trata este Sí, virus. sí, Entonces, totalmente. cómo la actitud, en este caso del profesional, del kinesiólogo, incide quizás hasta en el estado de ánimo del paciente. Mira, Judith, por supuesto, creo en eso. Esto tiene que ver, me parece, también no solamente con la profesión, porque como te decía al principio, la facultad te enseña ciertas cosas y después el camino que vas realizando te enseña otras, sobre todo con el equipo que trabajas y todo. Yo particularmente, cuando el paciente empieza a despertarse y empieza a tomar conciencia de lo que está pasando, les empiezo a hablar del proceso y de la paciencia y de la fuerza y de la importancia que tiene que ellos pongan ese gran porcentaje de que van a poder hacerlo. O sea, nosotros, Claro, yo siempre les digo, yo estoy acá para ayudarte y para acompañarte, pero el que lo va a hacer sos vos. claro, claro. Eh, y yo creo que toma mucha fuerza de eso, por supuesto, obviamente que tiene que ver con un montón de cosas, pero es fundamental en nosotros hablar con el paciente y hacerlos cargo también que su recuperación Depende de ellos, exactamente. depende de ellos. Ahora, Analía, estamos hablando de kinesiología motora. Por lo Sí, general, un paciente que ha estado mucho tiempo en cama, bueno, sí, entiendo que sus músculos se debilitan, pero ¿cómo sí. se combina esto también con la cuestión respiratoria? O sea, porque acá es como que se dan dos fases distintas. Bien, la kinesiología respiratoria está desde el inicio con este paciente crítico, ¿no? Porque el kinesiólogo respiratorio es el que inicia su ventilación, el que pone los parámetros junto con el médico y los que eligen el tratamiento respiratorio en esta enfermedad que es puramente respiratoria, ¿no? Claro. Nosotros obviamente no solamente somos colegas, sino en la institución, al menos que yo trabajamos en conjunto porque ingresamos juntos a la sala y por lo general el kinesiólogo respiratorio, según los parámetros que tenga ese paciente, también es el que decidimos si está como para el trabajo motor. Siempre vamos a priorizar la parte respiratoria. Él Claro. debe primero recuperarse un poco más en la parte respiratoria para poder cargar con el otro trabajo. Entonces, es codo a codo el trabajo con el kine respiratorio, pero bueno, ellos tratan más
específicamente de esto de la parte pulmonar. Claro. Digamos. Y ustedes trabajan, entiendo, con toda la protección, máscara, barbijo, trajes completos. Sí, nosotros en los cuidados críticos tenemos que seguir un protocolo de equipo de protección personal, el cual la institución siempre nos ha provisto de eso, por suerte. Y bueno, sí, trabajamos con todo el equipo completo. Porque como kinesiólogos tienen el contacto cuerpo a cuerpo, o sea, No, por supuesto. absolutamente expuestos. Sí, por supuesto, no solamente eso, sino que bueno, hoy esta enfermedad lo que más necesita es un aislamiento respiratorio, que eso lo tenemos todos, los kinesiólogos, los médicos, los enfermeros, la gente que entra de limpieza, todos usan el mismo equipo de protección personal. Por ahí sí van a tratar algo de la parte respiratoria, cambiar un filtro, hacer otras cosas que tienen que ver con abrir abrir esta parte respiratoria. Por ahí podés usar algo más, sumarle algo más. Un refuerzo. Un refuerzo, pero casi todos usamos el mismo equipo de protección personal. Bien, Analía, la verdad que un gusto charlar con vos y además, como digo, entrar en un mundo que uno desde afuera ni te lo imaginás. Sabemos que son importantes, pero conociendo estas historias humanas, ¿no? De cómo se trabaja, comenzamos a entender un poco más de la importancia. Bueno, hoy estábamos hablando de la kinesiología motora en pacientes de COVID. Muchas gracias a vos, muchas gracias. Bueno, Judith, Mariano, muchísimas gracias. Quisiera saludar y darles un abrazo desde acá a mis compañeros de trabajo. Somos 10 kinesiólogos que, bueno, nos estamos encargándonos de esto, de que el paciente salga adelante. Y bueno, agradecer también al Colegio de Kinesiólogos y a ustedes por este espacio. Por favor. Que bueno, que nos dan para poder expresar también y descubrir quizás en otros también algo que hace la kinesiología. El gusto es nuestro. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Judith, hasta luego. Gracias. Charlábamos con la kinesióloga Analía Vilches, que por supuesto pertenece al Colegio de Kinesiólogos de Mendoza. Judith Scheyer conduce Clima de Radio.